Buenos días, este 25 de abril les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña Carlos Gracioso. Él es infectólogo pediatra y nos va a hablar acerca de la importancia de la vacunación, ya que estamos celebrando la Semana de las Inmunizaciones, que tiene como objetivo hacer conciencia sobre la importancia de la vacunación. Así que gracias, doctor Gracioso, por estar acá. Bienvenido. Gracias, Cristian, muy amable, gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por aceptar hablar este interesante tema, ya que puede ser de mucha utilidad para las personas que nos están viendo en casa, porque el doctor nos va a explicar más adelante que la vacunación no es únicamente algo que se hace durante los primeros años de vida, y nos va a explicar también qué enfermedades vamos a prevenir si hacemos esta práctica y la llevamos al pie de la letra. Y si usted tiene alguna consulta sobre este tema, puede dejarla a través de las redes sociales de Prensa Libre. Puede hacerlo en esta transmisión completamente en directo en nuestra página de Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. Así que, doctor, vamos a comenzar y me gustaría que a grandes rasgos me explicara o nos recordara cuál es la importancia de la vacunación. Con mucho gusto, Cristian. Realmente la vacunación ha sido sin ninguna duda uno de los grandes avances de la medicina en los últimos 200 años. Junto con la introducción de drenajes y el agua potable, posiblemente sea la vacunación uno de los factores que más ha contribuido a prolongar la sobrevida de los seres humanos, a disminuir las muertes en una cantidad enorme, a disminuir las enfermedades. Muchas de las enfermedades que antes eran realmente fatales o que dejaban secuelas ineludibles para todo el resto de la vida, ahora solamente las encontramos en los libros. Tal es el caso de la viruela, que es la primera enfermedad que desapareció en el mundo desde 1980, fue declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud. Y la próxima pensamos que va a seguir ese camino, posiblemente en unos 2 o 3 años, es la polio. Cuando yo era pequeño no faltaban niños que tuvieran que usar brackets, que tuvieran que usar un tipo especial de muletas, o incluso había un hospital dedicado específicamente para la poliomielitis en Guatemala. Todo eso ya mucha gente no lo recuerda gracias al impacto que ha tenido las vacunas en muchas enfermedades como las que vamos a platicar más adelante. Y doctor, y sin duda lo que usted nos está diciendo es como muy relevante, porque confiamos en el avance de la ciencia y la medicina para que dentro de muchos años las enfermedades que ahora nos parecen incurables puedan lograrse curar a través de la vacunación, pero obviamente ese es un proceso científico que nos va a llevar más investigaciones, pero confiamos que los médicos y los científicos van a llegar a eso, como se han ido erradicando las enfermedades que usted ya nos ha mencionado anteriormente. Claro. Las vacunas se considera que es el instrumento y el camino a seguir en los próximos años, dado que representa una herramienta de muchos sentidos mucho más ecológica, digamos, mucho más menos dañina para el ambiente, para las bacterias, y que puede mantener un equilibrio con la naturaleza mucho mejor. Por otro lado, cada vez que sale una nueva vacuna conlleva una enorme cantidad de investigación, son vacunas cada vez más seguras, más eficaces, que previenen una cantidad enorme de enfermedades, pero hay otros aspectos que también es importante mencionar, Cristian. Por ejemplo, que las vacunas son un factor tremendo de equidad, tanto a las personas con más recursos como medida de salud pública, a los niños más pobres, más afectados, que pueden padecer estas enfermedades mucho más fácilmente, pueden llegar masivamente y realmente causar un impacto en la disminución de estas situaciones clínicas. Así que hay mucha información que se tiene durante todos los años de implementación de las vacunas, en las cuales se conoce que por cada quetzal, por cada dólar que se invierte en vacunación, hay una enorme cantidad de ahorro, tanto en dinero, muchos millones de quetzales y de dólares, como en vidas humanas y como en disminución de las lesiones permanentes para el resto de la vida, así como, por ejemplo, aumenta la productividad de una forma tremenda. Son una medida altamente costo efectivas y
seguras, y hoy por hoy constituye uno de los caminos que indudablemente deberá estarse desarrollando más y más con muchas enfermedades. Ahora sí, entramos de lleno al tema de la vacunación y la inmunización. Doctor, por ejemplo, si seguimos el esquema adecuado de vacunación acá en Guatemala como está planteada, ¿cuántas enfermedades vamos a prevenir? Bueno, hay un esquema de vacunación al sector público y ya es muy similar al del sector privado que previene más de 12 enfermedades. Puede llegar uno a prevenir hasta 16 enfermedades, las cuales ya muchas de ellas prácticamente, ya solo como les decía, las conocemos en el recuerdo. Estas enfermedades van desde la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B, una enfermedad que era la que más causaba meningitis en niños, como es el hemófilos influenza tipo B, y como ya les indicaba anteriormente, la poliomielitis. En Guatemala ya hay casi 30 años en que no hay casos de poliomielitis gracias a la vacunación. Por otro lado, se han introducido nuevas vacunas en el esquema de salud pública de nuestro país, tales como son la prevención de vacunas de sarampión, rubiola, paperas, y otras como son la prevención contra el neumococo, que es la bacteria que más causa infecciones de pulmones, neumonías, meningitis, y más recientemente también la vacuna contra el rotavirus, que causa muchos niños que puedan deshidratarse e incluso morir, pero a su vez causaban un enorme colapso en los hospitales cada vez que había una epidemia de rotavirus, pues es la causa que más frecuentemente provocaba deshidratación en los niños y muchas veces paraban hospitalizados. Doctor Gracioso, como no podemos hablar de todo el esquema de vacunación así, exactamente vamos a hablar a grandes rasgos. Me gustaría que me explicara y nos contara cuál es esa primer vacuna que nos van a poner, a qué edad se va a poner y para qué nos va a servir. Bueno, el esquema de vacunación rutinario usualmente se pone la vacuna hexavalente, la vacuna de neumococo y la vacuna de rotavirus entre las 6 semanas y los 2 meses. Ese es el esquema primario de vacunación que cubre contra prácticamente 8 enfermedades. Otra vacuna que se introduce principalmente en salud pública, pero también en la práctica privada, es la vacuna contra la tuberculosis, que es la vacuna que deja la marquita en el brazo que muchos de nosotros tenemos. Pero hablando precisamente, ahora las nuevas generaciones ya no tienen esa marquita. ¿Por qué ha sido esto, doctor? Bueno, la vacuna contra la tuberculosis es una vacuna que es exactamente la misma vacuna que hace casi 100 años. Ahora en 1921 se creó por el bacilo de Calvet-Guerin, hace ya dentro de poco 100 años va a cumplirse, y ha habido poco desarrollo y poco interés en la tuberculosis, porque disminuyó mucho en los años 70, en los años 80. Sin embargo, con el resurgimiento del VIH-Sida, cuando empezó a surgir esta enfermedad, son enfermedades que van a la par. Cuando hay tuberculosis, hay VIH-Sida y viceversa, y ha empezado a resurgir. Hay mucho más interés ahora en desarrollar nuevas vacunas contra la tuberculosis, y es una vacuna que ha tenido unos informes pues muy erráticos, o si no erráticos, muy variables, desde mucha protección hasta poca protección, y con reacciones secundarias locales que a veces pueden dejar alguna cicatriz. Sin embargo, es la única vacuna con la que contamos, por lo tanto se sigue en Guatemala administrando, y es recomendable ponerla. Si no se tiene, pues debería administrarse en general. Y sin duda el sistema de vacunación que nosotros conocemos como tal pone especial énfasis en los niños y en los adolescentes, porque es cuando el sistema inmune se está fortaleciendo. Pero la vacunación no es exclusiva de niños y de adolescentes. Sabemos que ya en edades adultas todavía podríamos seguir utilizando algún tipo de vacunación que nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Doctor, ¿cuáles serían estas? Bueno, la razón de introducir las vacunas a una edad temprana es precisamente lo que mencionabas, Cristian. Es que los niños pequeños tienen su sistema inmune todavía en desarrollo e incompleto, y son mucho más susceptibles a adquirir estas enfermedades y que se presenten de una forma más grave e incluso mortal en los primeros meses, en los primeros años de vida. Por eso es que se tiene esa premura, esa prisa en introducir las vacunas a una edad temprana.
Sin embargo, hay otras enfermedades que posiblemente su momento de adquirirlas va a ser de una etapa más tardía, como pudiera ser la hepatitis B cuando inician las relaciones sexuales, o el virus de papiloma humano, que también es como más para adolescentes. Y más recientemente también hemos visto que la introducción de vacunas que se llaman del tipo vacunas conjugadas, que producen muchas defensas, mucha inmunidad en los niños pequeños, ha tenido una repercusión también en los adultos, porque al producir muchas defensas en los niños eran los que portaban esas bacterias, y con estas vacunas tan potentes ha disminuido la aportación de esas bacterias que la transmitían usualmente a los abuelos o a los adultos mayores y que podían provocar enfermedades graves. Por otro lado, se ha visto que algunas de estas vacunas también pueden ser administradas en los adultos, ya que, por ejemplo, la neumonía es la causa número 1 de muerte en adultos, y estas mismas vacunas, por ejemplo, las vacunas conjugadas contra neumococo, pueden prevenir estas causas de muerte o de infecciones graves en este tipo de pacientes. Gracias, doctor Gracioso, por darnos esa importante aclaración y pintarnos un panorama bastante completo sobre la vacunación y sobre todo la importancia en la inmunización que va a tener sobre nuestra salud. Ahora vamos a tomar como pretexto la semana de las inmunizaciones para hablar sobre esta actividad que se hace en todo el mundo. ¿Cuál es su mayor relevancia, doctor? Bueno, desde hace 15 años ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado la última semana de abril como la Semana Mundial de las Inmunizaciones. Lo que hace esta semana es recordarnos y reforzar y realzar cuán importante han sido las inmunizaciones, las vacunas a lo largo de los últimos años, principalmente los últimos 50 años, en los cuales ha habido un tremendo impacto en la salud de todas las personas en todo el mundo, en el cual millones de personas sobreviven actualmente y también muchos millones más no tienen secuelas gracias a la vacunación y a los programas masivos de vacunación que se implementan en los diferentes países. Esto es un esfuerzo constante que requiere una gran capacidad logística de parte de mucha decisión política de los ministerios y también de financiación para este tipo de programas. Pero como te mencionaba antes, Cristian, la inversión en vacunación es masiva, es democrática, llega a todo el mundo, y tanto los niños de más escasos de recursos como los niños que tienen más posibilidades económicas se ven beneficiados de ellos. Siempre los niños con menos posibilidades económicas, que viven en mayor hacinamiento, peor estado nutricional, donde hay mucha más posibilidad de infecciones y de estar adquiriendo este tipo de cosas, de enfermedades, se ven beneficiados de la mejor manera, ya que disminuyen y decrecen marcadamente la incidencia de estas enfermedades tan graves. Ahora ya llegamos al final de nuestro programa, pero para despedirnos me gustaría que usted, como infectólogo pediatra, ¿cuál sería su recomendación para los padres de familia o las personas que nos están viendo para que realmente tomen la relevancia de la vacunación y lo traigamos ya acá en Guatemala, porque somos un país que puede ser muy vulnerable y esto nos va a ayudar a prevenir las enfermedades? ¿Cuál sería su último consejo? Bueno, así como los niños requieren de alimentación, de cuidado, de cariño, una parte integral de una buena salud y un buen desarrollo y crecimiento de sus bebés es que cumplan lo más estrictamente posible con los esquemas de vacunación, ya sea en salud pública, porque el esquema nacional de vacunación se ha desarrollado bastante y se ha completado bastante bien en los últimos años, y si no, pues con su médico privado, que estén pendientes de estar llevando todo lo posible a los niños a todas sus citas y que no vayan faltando a ellas, ya que desde muy tempranamente pueden adquirir estas enfermedades y por lo tanto desde muy tempranamente tienen que empezar a vacunarse los chiquitos para que puedan desarrollar defensas y que no sufran ellos catástrofes familiares y que puedan realmente repercutir por el resto de su vida. Gracias, doctor, por ese interesante consejo y esa interesante recomendación.
Así que ya lo escucharon ustedes, una vacuna puede ser la diferencia, así que tomémoslo muy en serio. Ya llegamos al final de nuestro programa, agradecemos la visita de nuestro invitado y también agradecemos a ustedes su sintonía. Les recordamos que este consultorio se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.